Mi padre biológico quiso llevarme al altar, pero terminó en la cárcel. Tenía 28 años y me estaba preparando para uno de los días más importantes de mi vida, mi boda con Damián. Llevábamos 6 años juntos, habíamos superado más de una tormenta, y a pesar de todo, aún nos mirábamos como la primera vez. Todo estaba listo para que fuera una celebración íntima, hermosa, llena de significado, pero lo que nadie te dice es que, a veces, los fantasmas del pasado no entienden de tiempos ni de límites. El drama empezó, como muchas cosas, por alguien que no merecía tener ese poder, mi padre biológico. O mejor dicho, Héctor. Un hombre que desapareció de mi vida cuando apenas tenía 4 años y que, de alguna forma, creyó que podía volver de la nada, con traje y sonrisa, para llevarme al altar como si nada hubiera pasado. Pero para entender bien lo absurdo de todo esto, hay que retroceder casi 3 décadas. Mis padres, Claudia y Héctor, se conocieron en un festival de música cuando estaban en sus 20s. Mi mamá dice que fue un enamoramiento rápido, impulsivo, de esos que te hacen pensar que el mundo entero está alineado a favor del amor. Se mudaron juntos a los 3 meses, se casaron al año, y un año después nací yo. Durante los primeros años, todo parecía ir bien. Él trabajaba en una empresa local, y mi mamá se quedaba en casa cuidándome. Eran tiempos sencillos, según ella. Pero todo cambió cuando Héctor fue ascendido. Lo recuerdo vagamente, en fragmentos que he ido reconstruyendo con las historias que me contó mamá. Empezó a llegar tarde a casa, a viajar constantemente, y cuando estaba presente, su mente parecía estar en otro lugar. Mi mamá intentó salvar lo que quedaba, cocinaba sus platos favoritos, le organizaba cenas románticas, le proponía escapadas de fin de semana. Pero él siempre estaba ocupado, cansado, estresado. Hasta que un día, Claudia encontró en su celular los mensajes de otra mujer. Una que había conocido durante uno de sus viajes de trabajo. Lo enfrentó. Él ni siquiera se tomó la molestia de negarlo. Para él, el asunto era tan irrelevante que bastó un encogimiento de hombros. Así, sin más, terminó el matrimonio. Yo tenía 4 años cuando mi mamá pidió el divorcio. Y aunque Héctor accedió sin oponerse a nada, ni siquiera a la pensión alimenticia, dejó muy en claro que no quería custodia compartida. Según sus propias palabras, su carrera era la prioridad. Y con eso, se acabó. Mamá y yo nos mudamos a un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Ella, que llevaba años sin trabajar fuera de casa, consiguió empleo como secretaria en una escuela primaria. Vivíamos con lo justo, pero ella se las arreglaba para que yo nunca sintiera la carencia. Siempre había comida caliente, uniformes limpios, y una sonrisa de aliento cuando llegaba del colegio. Mientras tanto, Héctor se mudó a otra ciudad, a Colorado. Al principio, hacía el intento de visitarme de vez en cuando. Recuerdo esperar sentada junto a la ventana durante horas, con mi mochila lista por si me llevaba al parque. A veces venía. Otras, simplemente no aparecía. Con el tiempo, las visitas se hicieron más y más esporádicas. A los 9 años, desaparecieron por completo. Aún traté de llamarlo en mis cumpleaños. Le dejaba mensajes, hacía dibujos que nunca recibieron respuesta. Cuando respondía, las conversaciones eran incómodas, tensas, sin alma. Con el tiempo, su única presencia fue un sobre cada Navidad o cumpleaños, con dinero y su firma al pie. Ni una nota, ni una línea. Solo un nombre seco. Mi mamá, en cambio, fue mi mundo entero. Se partía el lomo trabajando horas extra, no se perdía ni una reunión del colegio, ni una actuación, ni un solo partido. Yo jugaba softball, y aunque no era la mejor, ella siempre estaba ahí, animando como si fuera la estrella del equipo. No hablaba mal de Héctor, ni siquiera cuando yo insistía con preguntas incómodas. Solo decía, él tiene sus decisiones, y yo tengo las mías. Cuando tenía 13 años, conoció a Rubén. Fue durante una colecta escolar. Él trabajaba como maestro de taller en la misma escuela donde ella era secretaria. Tenía un hijo, Lucas, 2 años menor que yo. Al principio, salían como amigos, sin etiquetas. Después de unos meses, la cosa fue más seria. Rubén era diferente a todos los hombres con los que mi mamá había tenido algo. No solo le importaba a ella, también parecía interesado en mí. Recuerdo la primera vez que salimos los 3 como familia. Fuimos a una feria, de esas con luces brillantes, algodones de azúcar y juegos que suenan a infancia. Rubén me ganó un peluche en un juego de aros, un pingüino azul con gorrito. Todavía lo conservo, arrinconado entre libros y recuerdos en mi armario. Cuando cumplí 15, mi mamá y Rubén se casaron. Ese día fue uno de los más felices que recuerdo. Alguien me preguntó si me dolía que mi papá no estuviera presente. La verdad, no. Porque Rubén sí estaba. Y eso era lo único que importaba. 2 años después, a mis 17, Rubén me adoptó legalmente. Yo lo pedí. Sentía que era lo justo, lo natural. Héctor firmó los papeles sin chistar, como si fuera cualquier trámite más. Y tal vez para él lo era. Para mí,
Fue la prueba definitiva de que Rubén era mi verdadero padre. Me enseñó a manejar, me acompañó a buscar mi primer departamento cuando me fui a la universidad, y estuvo ahí, sentado con los ojos llenos de orgullo, cuando me gradué. Nunca se perdió nada. Jamás me falló. Con Lucas, al principio fue raro. Éramos adolescentes tratando de entender qué significaba ser hermanastros. Pero con el tiempo, se volvió mi hermano. El que me protegía, me hacía reír, el que estaba en cada Navidad como si siempre hubiera estado ahí. Y luego, apareció Damián. Lo conocí en la universidad, en una clase obligatoria que ninguno de los dos quería tomar. Nos tocó hacer un proyecto juntos, y lo que empezó como trabajo en equipo, se fue transformando poco a poco en algo más. A los 6 meses ya éramos inseparables. A los 2 años, compartíamos departamento. Y desde entonces, no ha dejado de sorprenderme. Él conocía mi historia. Todo. Nunca intentó minimizarla. Nunca hizo preguntas fuera de lugar. Entendía mis heridas y mis silencios. El año pasado, antes de proponerme matrimonio, fue a casa y le pidió permiso a Rubén. Ese gesto, esa delicadeza, fue suficiente para que yo dijera sí antes de que sacara el anillo. La propuesta fue sencilla y perfecta, replicó nuestra primera cita, incluyendo la cafetería donde hablamos hasta que cerraron. Fue ahí donde me preguntó si quería pasar el resto de mi vida con él. Y ahora, a 2 meses de casarnos, todo iba bien, hasta que Héctor volvió a aparecer. Después de casi 20 años de silencio, un primo lejano de mamá, que aún mantenía contacto con él en redes sociales, compartió la noticia del compromiso. Y así, una tarde cualquiera, mi celular sonó. Contesté sin mirar el número. Y escuché esa voz. Habían pasado tantos años que me costó reconocerla. Me felicitó por el compromiso. Dijo que estaba orgulloso de mí. Y justo cuando yo apenas podía procesar que después de tanto tiempo me llamara como si nada, soltó la bomba. Estoy feliz de poder llevarte al altar, hijita. Como si su sola presencia pudiera anular 2 décadas de ausencia. Como si pudiera entrar de nuevo a mi vida por la puerta grande, como si no hubiéramos sido completos desconocidos todo este tiempo. Me quedé en silencio al teléfono. Ni siquiera estaba segura de cómo debía responder a algo así. Lo escuché hablar con una familiaridad que no correspondía a los años que había estado ausente. Como si aquel recuerdo borroso de cuando me llevaba al parque pudiera sostener todo lo que nunca fue. Cuando recuperé el aliento, le dije con la mayor firmeza que pude reunir que quien me acompañaría al altar sería Rubén. El silencio del otro lado duró menos de 1 segundo. De inmediato, su voz cambió. La calidez impostada se volvió reclamo. Ese es mi lugar, dijo, con una rabia contenida. Yo soy tu padre. Tuve que respirar profundo para no levantar la voz. Le recordé, con palabras muy medidas, que renunció a ese lugar hace mucho tiempo, y que no había vuelta atrás. Que Rubén había ganado ese derecho por estar, por quedarse, por nunca soltarme la mano. Que no se trataba de biología, sino de amor y presencia. Héctor se enfureció. Dijo que no tenía derecho a negarle eso, que la sangre pesaba más que cualquier papel firmado. Y yo solo respondí lo que siempre había sentido, que los lazos verdaderos no se escriben en un acta de nacimiento, sino en los años que se elige compartir. Colgó abruptamente. Pero ese no fue el final. Desde ese momento empezó a llamarme a diario. A veces me dejaba mensajes extensos justificando su ausencia con argumentos pobres, que estaba joven, que no supo cómo manejar el divorcio, que pensaba que era mejor para mí. Otras veces, eran reclamos violentos. Mensajes de voz donde decía que yo era desagradecida, que él había pagado mi manutención, como si eso pudiera igualar a una infancia de silencios y un teléfono que nunca sonó en mi cumpleaños. Luego contactó a mi mamá. Le escribió, le pidió que me convenciera de reconsiderar. Mi mamá, que siempre había sido tan prudente, me mostró los mensajes sin decir una palabra. Sus ojos hablaban por ella. Estaba reviviendo el dolor de un pasado que creía enterrado. Rubén trataba de mantenerse sereno. Me repetía que me apoyaría en cualquier decisión que tomara, pero yo lo conozco. Le dolía. Porque él nunca pidió reconocimiento, nunca buscó protagonismo. Solo quería acompañarme. Le dije, mirándolo a los ojos, que no había nadie más en el mundo con quien quisiera caminar hacia el altar. Y que ni él ni yo debíamos sentir culpa por eso. Tú eres mi padre, Rubén. Y no hay discusión posible, le dije. Ni siquiera sé quién es ese tal Héctor. Y era cierto. Mis recuerdos de él eran más una mezcla de fotos descoloridas y sensaciones vagas que una historia real. Era un hombre extraño con mi apellido, nada más. Pensé que con esa respuesta, todo se calmaría. Pero una semana después, Héctor apareció en mi puerta. Era sábado por la tarde. Damián había salido a buscar el traje de la boda, así que estaba sola en casa. Cuando abrí la puerta y lo vi parado frente a mí, pasaron unos segundos antes de reconocerlo. Había envejecido, claro. Las canas, las arrugas. Pero más que eso, era la sensación.
Era como mirar a un desconocido que de alguna forma tenía permiso de estar en tu historia. Traía una sonrisa extraña, como si esperara que le abriera los brazos. Vine a hablar, dijo, como si no fuera una invasión. Me quedé quieta. No sé si por miedo, sorpresa o una mezcla de todo. Finalmente, lo dejé pasar. No porque quisiera escucharlo, sino porque necesitaba ponerle fin a eso. De una vez. Traía bajo el brazo unos álbumes de fotos viejos. Los puso sobre la mesa con cuidado, como si fueran pruebas de algo irrefutable. Las abrimos juntos. Algunas fotos de cuando yo era bebé, otras con él y mamá antes de la separación. Después, vacío. Un hueco de 15 años en blanco. Ni una fiesta de cumpleaños, ni una foto de colegio, nada. Solo una imagen de mi graduación de secundaria que seguramente mi mamá le había enviado. Y eso fue todo. Me habló de cuando íbamos al parque, de la vez que me compró helado de fresa. Narraba esas memorias como si fueran tesoros, sin notar que para mí no eran más que polvo. Cuando volvió a mencionar lo del altar, ya no tenía paciencia. No va a pasar, Héctor. Rubén es quien va a llevarme. Ahí se rompió todo. La cara se le transformó. La voz subió de tono. Me llamó malagradecida, me gritó que le debía respeto por haberme mantenido. Me acusó de ser manipulada por Rubén y mi madre. Yo también estuve. Pagaba todos los meses. Gritó. Tú pagabas porque un juez te lo ordenó, no por amor, le respondí. Y aun si lo hubieras hecho por amor, eso no te hace padre. Estar es lo que te hace padre. Y tú te fuiste. No lo soportó. Amenazó con presentarse en la boda, con hacer una escena. Empezó a hablar más alto, más agresivo. Me recordó las veces que lo escuchaba gritarle a mi madre desde mi cuarto, cuando era niña. La misma forma, la misma violencia disfrazada de autoridad. Le pedí que se fuera. Se negó. Le dije que llamaría a la policía. Siguió insultándome mientras marcaba. Solo entonces, cuando escuchó que hablaba con el operador del 911, se levantó. Murmuró amenazas por lo bajo, cosas como vas a lamentarlo o no sabes lo que haces. Cerré la puerta con las manos temblando. Austin volvió antes de lo esperado. Lloré en sus brazos sin decir mucho. Esa noche no dormí. Sentía que los muros de mi casa se habían llenado de ecos que no quería revivir. Presentamos un reporte en la comisaría. No porque creyéramos que lo detendría, sino porque era lo correcto. Necesitaba dejar constancia. Mostrar que no iba a dejarme intimidar. Pero lo que más me dolió no fue la amenaza, ni la vergüenza, ni el miedo. Fue pensar que Rubén podría creer que, en algún rincón de mi corazón, dudaba. Esa noche hablé con él. Le recordé cada una de las veces que estuvo para mí. El proyecto de ciencias que hicimos juntos. El día que me enseñó a revisar el aceite del auto. El concierto terrible de coro donde me aplaudió como si fuera una estrella de ópera. Y se lo dije con claridad, no hay título que valga más que eso. No hay apellido que sustituya ese amor callado, paciente, persistente. Nos abrazamos. Y aunque la tormenta seguía, sentí que había una trinchera donde podía resistir. Después de ese episodio, tomamos precauciones. Damián y yo contratamos seguridad privada para la boda. Les dimos una foto reciente de Héctor y les explicamos con todo detalle por qué no podía acercarse. También avisamos al salón de eventos y a los proveedores. Todos fueron comprensivos. Uno incluso nos dijo, no es la primera vez que pasa. Lo dijo con tono amable, pero me heló la sangre. Me hizo pensar que había más gente como Héctor allá afuera, convencida de que puede entrar en tu vida a la fuerza solo porque una vez estuvieron en ella. A mi mamá, cuando le conté, se le oscurecieron los ojos. No dijo nada por varios segundos. Luego, en voz muy baja, me confesó que se había pasado años con miedo de que él reapareciera. Que, en el fondo, siempre supo que si algún día lo hacía, no sería para bien. Rubén, por su parte, se sintió culpable. Me dijo que tal vez si él no estuviera, todo sería más fácil para mí. Que quizás, si no insistía en llevarme al altar, evitaríamos tanto conflicto. Le respondí lo único que sentía con absoluta certeza, que él no tenía que moverse ni un centímetro. Que no era él el problema, sino el otro. Y que no pensaba premiar el abandono con espacio en uno de los días más importantes de mi vida. Esa misma noche, mientras tomábamos té en la cocina, recordamos el proyecto de ciencias de la secundaria. Fue uno de esos recuerdos simples pero significativos, un modelo de volcán que no solo funcionó bien, sino que ganó el primer lugar. Me acordé de cómo Rubén pasó horas ayudándome, comprando materiales, ensayando la exposición conmigo. Cómo se sentó en primera fila y aplaudió más fuerte que nadie. Nos reímos, nos emocionamos. Nos miramos y entendimos, sin decirlo, que éramos padre e hija. Sin peros, sin condiciones. Damián fue un verdadero sostén durante todo ese tiempo.
Se encargó de hablar con los que preguntaban por la situación, para evitarme el desgaste. Incluso propuso que, después de la boda, hiciéramos una pequeña escapada a algún lugar tranquilo. No la luna de miel oficial, sino una especie de descanso antes del descanso. Un fin de semana solo para nosotros, para respirar. Las cosas se complicaron de nuevo cuando recibí una carta de un abogado. Decía representar a Héctor y en ella se afirmaba que él estaba dispuesto a tomar acciones legales para evitar que Rubén me acompañara al altar. Sí, leíste bien. Una amenaza legal por algo que no tiene ninguna base legal. Llevé la carta con un abogado, que me explicó que ese tipo de escritos suelen usarse para intimidar. No tienen fundamento. Yo era mayor de edad. Y aun si no lo fuera, Héctor había renunciado a sus derechos cuando Rubén me adoptó. Mi abogado me ayudó a redactar una carta de cese y desista. Fue clara y directa. Cualquier intento de contacto o de interferencia sería motivo de acción judicial. La mandamos con acuse de recibo. Pero Héctor no se detuvo. Empezó a buscar formas más retorcidas. Mi dama de honor, Marina, recibió un mensaje en redes sociales de alguien que decía ser un viejo amigo mío de la universidad. Le pedía la dirección de la boda para enviarme un regalo sorpresa. Por suerte, Marina me preguntó antes de responder. El perfil era falso. Héctor había creado una cuenta para intentar colarse por otro lado. Ese tipo de cosas, pequeñas pero invasivas, comenzaron a afectarme en serio. El estrés empezó a pasarme factura. Dormía mal. Comía poco. Me sentía constantemente en alerta. Damián me propuso posponer la boda. Lo dijo con cariño, con la intención de protegerme. Pero me negué. No iba a dejar que Héctor arruinara esto también. Cambiamos la locación de la ceremonia por una con mayor seguridad. La recepción ya tenía medidas, pero reforzamos todo lo posible. No era lo que había soñado, pero era lo necesario para mantener la paz. Yo solo quería casarme con Damián sin que esa sombra nos alcanzara. Mi mamá fue una heroína silenciosa durante todo ese tiempo. Se hizo cargo de casi toda la organización cuando vio que mi energía flaqueaba. Coordinó con los abogados, habló con los proveedores, gestionó cada detalle. También compartió conmigo partes de su historia con Héctor que nunca me había contado. Cosas que había guardado para protegerme cuando era niña. Y al oírlas, sentí más convicción que nunca de estar haciendo lo correcto. Los padres de Damián también fueron un gran apoyo. Ayudaron con los gastos extra que implicaba reforzar la seguridad. Su hermana, que se encargaba de las redes, estuvo atenta por si Héctor intentaba hacer alguna publicación. Y en medio del caos, hubo luz. Damián y yo tuvimos muchas conversaciones de madrugada. Hablamos de lo que significa la familia, de lo que estamos construyendo juntos, de lo que queremos proteger. Juramos nunca replicar los errores de quienes nos hicieron daño. Una noche, sin avisar, Damián organizó una cena sencilla en casa. Velas, vino, comida casera. Recordamos nuestra primera cita, nuestras risas de entonces, nuestras peleas y reconciliaciones, nuestras promesas. Me miró a los ojos y me dijo que no había lugar en el mundo donde quisiera estar más que a mi lado. Esa noche, por fin, dormí tranquila. Lucas también se unió al equipo. Estuvo en los ensayos de la boda, ayudó con los últimos detalles, y me prometió que si veía a Héctor acercarse el día del evento, no dudaría en detenerlo. Lucas no es muy corpulento, pero hizo atletismo en la universidad. Y por lo que sé de Héctor, no es precisamente un hombre fuerte ni ágil. Bromeamos con que podía tirarlo al suelo de una sola zancadilla. Mi abogado, por su parte, ya estaba preparando una demanda más sólida contra Héctor, por acoso y por violar la orden de cese. La idea era tener herramientas legales listas para cuando se presentara el próximo problema. Porque, con Héctor, era cuestión de tiempo. Y no nos equivocamos. El día de la boda llegó como un suspiro. Después de todo lo vivido, el cansancio, las noches en vela, los cambios de último momento y la incertidumbre constante, finalmente estaba ahí, el vestido colgado, las flores frescas en cada rincón. Mi madre sosteniendo mi mano mientras me retocaban el maquillaje. Me desperté temprano, demasiado temprano. Ni siquiera fue por el nerviosismo típico. Fue esa alerta interna que había tenido encendida durante semanas, la que me hacía revisar 2 veces cada puerta cerrada y cada nombre en la lista de invitados. Mientras me arreglaban el cabello, recibí un mensaje del equipo de seguridad. Héctor había sido visto merodeando el estacionamiento del lugar. El estómago se me hizo un nudo. Por un instante, sentí que todo el trabajo, la planificación, el esfuerzo por mantenerlo lejos, no servirían de nada. Pero esta vez no estaba sola. El equipo lo interceptó antes de que pudiera acercarse a la entrada. Me contaron después que intentó justificarse, diciendo que tenía derecho a ver a su hija casarse. Insistió. Argumentó. Suplicó. Pero no cruzó la línea. Le dieron 2 opciones, retirarse por su cuenta o hacerlo con escolta policial. Eligió irse. Solo cuando recibí la confirmación de que se había marchado, pude respirar con más calma.
No era alegría todavía, pero sí una paz provisional. Una tregua. Mi mamá me ayudó a ponerme el vestido. Recuerdo cómo sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio el resultado. Me abrazó fuerte, como si al hacerlo sellara todos los años de esfuerzo, de sacrificios, de silencios. Rubén entró al vestidor justo a tiempo. Llevaba un traje azul marino y una mirada que combinaba emoción con orgullo contenido. Me ofreció su brazo con una reverencia suave. Yo respiré hondo y asentí. Nos miramos, y supimos que nada ni nadie nos quitaría ese momento. Caminar con él hasta el altar fue uno de los momentos más poderosos de mi vida. No había ruido en mi mente, solo el sonido de sus pasos al lado mío y la fuerza de su presencia. Cuando me entregó a Damián, apretó mi mano con cariño. En sus ojos no había dudas. Solo amor. La ceremonia fue breve, íntima, hermosa. Nos dijimos nuestros votos, nos prometimos lo que ya vivíamos: respeto, cuidado, paciencia. La tensión de los días anteriores se fue disipando con cada palabra, con cada mirada. Nada más importaba. Estábamos ahí. Lo habíamos logrado. No supe hasta más tarde que Héctor había vuelto a intentarlo. Durante la recepción, mientras todos celebrábamos, él había regresado, esta vez con más insistencia. Pero ya había una orden clara: si se acercaba de nuevo, se llamaría directamente a la policía. Y así fue. Mientras Rubén hacía un brindis que nos hizo llorar a todos, donde hablaba del orgullo de ver a su hija formar su propio hogar, de cómo ser mi papá había sido el mayor regalo de su vida, la policía se lo llevaba. No interrumpió nada. No se le permitió acercarse. Ni siquiera lo supe hasta que todo terminó. Mi mamá me lo dijo al día siguiente, cuando ya no podía afectarme. Y agradezco eso. Porque esa noche fue nuestra. Bailé con Rubén al ritmo de una canción suave que él eligió. Nos reímos, lloramos, nos abrazamos. Agradecí en voz baja, entre paso y paso, todo lo que había hecho por mí. Me dijo que no tenía que agradecer nada. Que criarme había sido una alegría, no una obligación. La fiesta fue una explosión de emociones, abrazos, brindis, canciones desafinadas a coro, risas que sonaban como liberación. Sentí, por primera vez en semanas, que podía ser feliz sin miedo. Al día siguiente, nos fuimos a nuestra pequeña escapada. Solo 3 días, una cabaña junto al lago, sin redes sociales, sin teléfonos. Despertábamos con el sonido del agua, tomábamos café en el porche, caminábamos sin rumbo por los senderos. Por primera vez en mucho tiempo, pude dormir sin sobresaltos. Sentí que ese era el comienzo de algo nuevo, y también el cierre de algo viejo. Regresar a casa fue dulce. Sabíamos que la demanda seguía su curso, que Héctor tenía que responder legalmente por todo lo que había hecho. Pero ya no cargaba ese peso emocional. Lo había soltado en la pista de baile, en los votos, en el abrazo de Rubén. Y luego vino lo inesperado. Héctor no se detuvo. No solo continuó con sus intentos, sino que fue más allá. Apareció frente a mí días después de que regresáramos. Decía que no entendía cómo podía demandarlo después de todo lo que había hecho por mí. Que rechazarlo había sido cruel. Que no tenía corazón. Le respondí con calma, grabadora en mano, porque ya no confiaba en nada que saliera de su boca. Le dije que no me importaban sus heridas imaginarias, que no me correspondía curar la culpa de un abandono que él eligió. Que si su conciencia no lo dejaba dormir, no era mi problema. Me amenazó. Dijo que algún día perdería a Rubén y a Damián. Que entonces me arrepentiría de no tenerlo a él. No soy psicóloga, pero algo estaba claro: no soportaba ver que otros hombres ocuparan el lugar que él había desperdiciado. No soportaba el reflejo de lo que nunca fue. Y tampoco soportaba que no lo necesitara. Después fue por Damián. Se presentó en su trabajo. Le dijo que como futuro padre, debía entender que estaba cometiendo un error. Que aún estaba a tiempo de enmendarlo. Que lo respetaría si lo convencía de dejarlo estar en la boda, aunque fuera tarde. Damián lo escuchó en silencio. Luego le dijo que ya había pedido la mano, pero no a él. Se la había pedido a Rubén, el hombre que me cuidó toda la vida. Y que eso decía todo. Pero Héctor no paró ahí. Días más tarde fue a buscar a Rubén. No llegó con palabras. Llegó con violencia. La discusión empezó en el jardín delantero. Rubén no lo dejó entrar a su casa. Héctor se lo tomó como una ofensa personal. Empezó a gritar, a acusarlo de haberlo reemplazado, de haberme lavado el cerebro. Incluso insultó a mi madre, a mí, al mundo entero. Rubén aguantó. Hasta que cruzó la línea. Lo llamó zorra. Me llamó idiota. Y entonces, todo explotó. No sé quién lanzó el primer golpe. No importa. Lo que sé es que Rubén, ese hombre noble, tranquilo, que siempre respondía con amor, tuvo que defenderse. Y lo hizo. No es que yo apruebe la violencia, pero esa pelea no fue por orgullo. Fue la respuesta contenida de años de impotencia.
Fue el reflejo de un padre defendiendo a su familia. Y, según me contó mamá después, Rubén ganó. Le dejó claro a Héctor que ya no era bienvenido en nuestras vidas. Y que si volvía a acercarse, no solo habría más abogados, sino más testigos. Más pruebas. Con ese último incidente, reforzamos la demanda. Y gracias a ello, logramos un arreglo. Lo suficiente para pagar nuestra luna de miel extendida, ahora no solo a Portugal, sino a otros rincones de Europa, y para dar el primer paso en la compra de una casa. Una casa que nos estará esperando cuando volvamos. Donde podremos respirar por fin. Donde Rubén será siempre bienvenido, con sus chocolates favoritos y un cartel que diga James, el campeón. Sí, sé que su nombre es Rubén, pero ya le empezamos a decir así como broma en casa. Y en cuanto a Héctor, bueno. De él no queda mucho más que decir. Han pasado varias semanas desde que regresamos de nuestro viaje. Y aunque la rutina empieza a instalarse, siento que nada volvió exactamente a su lugar. Y eso, en este caso, es algo bueno. La luna de miel fue lo que soñamos y más. No solo por los paisajes, los sabores, las caminatas de la mano entre callejones de piedra o las cenas junto al mar. Fue por lo que dejamos atrás. Porque por primera vez en meses, todo lo que importaba estaba justo delante de nosotros, sin interferencias. Sin fantasmas. Sin miedo. Caminamos por Lisboa, por Roma, por el sur de Francia. Reímos, dormimos sin sobresaltos, nos perdimos en los mercados, y hablamos de todo, de nuestros planes, de los hijos que quizá un día lleguen, del jardín que quiero tener, del estudio de fotografía que Damián sueña montar. Hablamos de Rubén, de lo que hizo por nosotros. De cómo nos gustaría que, si algún día tenemos un hijo, tenga su temple, su sentido de humor tranquilo, su forma de estar sin necesidad de llamar la atención. Y ahora que volvimos, la casa nueva nos espera como una promesa. Aún está vacía, sí. Pero es nuestra. Y cada rincón será llenado con lo que somos, con nuestras pequeñas costumbres, nuestras risas, nuestros silencios cómodos. Claudia y Rubén, mamá y papá, porque eso es lo que son, se ofrecieron a ayudarnos con la decoración. Dicen que es su segundo regalo de bodas. Mamá está entusiasmada con elegir colores para las paredes, y Rubén ya prometió construirnos una mesa de madera maciza, como las de antes. Pero antes de que eso empiece, haremos una barbacoa. Queremos celebrarlo todo. No solo la boda, la casa o la paz que estamos construyendo. Queremos celebrar a Rubén. Porque sí. Porque se lo merece. Y porque, en el fondo, todos necesitamos ponerle un punto final a lo que vivimos. Lucas ya diseñó el cartel, Rubén, el campeón. Planeamos tener cervezas frías, carne al asador, y la promesa de no hablar de Héctor ni una sola vez, salvo, claro, para bromear sobre la pelea. Que Rubén diga que no lo contará, pero lo haga igual entre risas, y que mamá finja regañarlo por exagerar los detalles. Pensar en eso me llena de una ternura que no se parece al pasado. Es una ternura limpia, presente. Una que no necesita justificar nada. De Héctor no hemos vuelto a saber mucho. La demanda sigue su curso. El acuerdo económico se dio en parte para evitar una exposición mayor. Y aunque aún ronda por ahí, no tiene poder. No tiene espacio. No tiene historia nueva. Porque la historia ya fue escrita sin él. No niego que duele. No por lo que es, sino por lo que no fue. Por todo lo que podría haber construido y eligió no hacer. Por haber cambiado tanto por tan poco. Por haber intentado robar protagonismo en una vida donde solo se le pedía que, si no quería estar, al menos no estorbara. Pero eso ya no me pertenece. Aprendí que el abandono también deja espacio. Y que ese espacio, cuando se llena de amor verdadero, no duele más. Se convierte en memoria, en lección, en firmeza. Damián es mi compañero. Mi hogar. Rubén es mi padre. El que se quedó cuando el otro se fue. El que nunca necesitó títulos para ganarse mi amor. El que me enseñó que un buen hombre no grita ni impone. Solo está. Escucha. Ama. Claudia es la raíz. La fuerza silenciosa que sostuvo todo cuando yo no tenía idea de cuánto pesaban las cosas. La mujer que convirtió un pequeño apartamento en un universo seguro. Lucas es mi hermano, aunque el apellido no coincida. Lo fue cuando me defendió, cuando caminó a mi lado, cuando me abrazó sin palabras el día antes de la boda. Y yo soy una mujer que sobrevivió al abandono sin llenarse de rencor. Que aprendió a elegir quienes entran a su vida no por nombre, sino por presencia. Por actos. Por amor. El pasado existe. Pero no es más fuerte que lo que somos ahora. Y si algún día alguien me pregunta por mi padre, no tendré que explicarlo. Solo señalaré a Rubén, el del delantal manchado de salsa, riendo en la barbacoa con una cerveza en la mano y un brillo en los ojos. Ese hombre que lo dio todo sin pedir nada. Ese es mi padre. El único. El verdadero. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.